Bueno, un tema que en España daría también mucho que hablar. ¿Qué pasa con el ruido? Ruido de aviones, ruido de coches, ruidos de trenes, de autopistas, de obras. ¿Qué pasa con el tema ruido? Bueno, pues aquí tenemos por fin un ministro que en vez de preocuparse de la oposición o de las chaquetas, ¿cómo era? De los trajes o de no sé qué escándalos, se preocupa de la población. ¿Y qué sufrimos los pobladores de un país? Por los ruidos. Vean este tema de la RTL Noticias. Y compárelo luego con los temas que tiene que ver o que suele ver usted cada noche en su telediario favorito. Experten inzwischen einig, aber Lärm ist eben auch die billige Variante. Ihn zu dämmen kommt dagegen meist teuer, ob an Autobahnen, an No, Flughäfen. dice sí, el ruido es la variante económica, la variante barata, porque hacer que desaparecer el ruido es bien caro, ¿no? Es algo bastante costoso. Andauernder Lärm macht krank, da sind sich die Experten inzwischen ¿No? Y lo que todos los expertos saben ya dice es que el ruido constante enferma a la población, ¿eh? La hace menos. Da sind sich die Experten inzwischen Sana. einig, aber Lärm ist eben auch die billige Variante. Ihn zu dämmen kommt dagegen meist teuer, ob an Autobahnen, an Flughäfen oder an Eisenbahntrassen. Aber wir sind ja in der Zeit der Konjunkturpakete und da will sich Verkehrsminister Tiefensee nicht lumpen lassen. Así que el ministro de Transporte, el ministro de Transporte alemán, Tiefensee, parece que va a preparar. Estamos en la era de los paquetes coyunturales, ¿no? Hay que apoyar la economía, hay que animar el país, construir. Entonces, en vez de malgastar, como lo hemos hecho, lo estamos haciendo aquí, ¿no? Con esas obras, ¿no? El plan, ¿cómo era el plan E? Ese que nadie sabe para qué sirven los pueblos y tal. Pues aquí viene un plan antirruidos. Fíjense la comparación, siempre es interesante comparar, para eso estamos aquí haciendo zapping constantemente entre noticias españolas, americanas, inglesas, francesas, alemanas, en esta nuestra redacción, en otra tesis posible. Así que fíjense, comparen el plan E y ahora comparen el plan de una millonada también en inversión antirruidos, para apaciguar un poco el país. Y creo que Alemania no es el país más ruidoso de Europa, digámoslo así de claro, y tampoco voy a decir cuál es. Kündigte jetzt ein nationales Lärmschutzpaket an. Un paquete nacional contra el ruido, así llaman el plan que les decía. Lärmschutzpaket an. Milliarden sollen investiert Miles de werden, millones se van a den invertir. tagtäglichen Verkehrsradau in den Griff. Miles de millones que vienen muy bien para aumentar, para mejorar la coyuntura en estos tiempos de crisis y sobre todo para acabar de una vez con el ruido, por Dios, que es algo que nos molesta a todos, en ciudades, en carreteras, en donde sea, ¿no? Y en España bastante. Bekommen. Y lo digo Was más. da wie und wann geschehen soll, sagen Björn Heckmann und Timo Leis. Immobilienmakler würden wohl von einer verkehrsgünstigen Lage sprechen. No, dice, los que le quieren vender a ustedes un piso como este, lo que le dirían es que está muy bien conectado, ¿eh? Así es como le venderían esta realidad horrible de ruidos, que ahora veremos y escucharemos sobre todo, así es como nos lo venden los queridos amigos del sector inmobiliario, ¿no? Piso en muy buena zona, muy buena conexión. Fíjense qué buena conexión, ¿eh? Escuchen con los oídos la conexión. Für Familie Gimpel in Ludwigsburg aber ist es einfach nur unerträglich laut. Me dice, para esta familia, lo único que esta localización tiene es que es insoportablemente alta, al lado de una autopista y al lado del tren que pasa también. Die Autobahn 81 Es la 81. Stuttgart und Heilbronn ist nämlich in Sicht und Hörweite und als sei das alles noch nicht Como si no fuese suficiente, aquí encima cada poco tiempo pasa un tren. Man hört jetzt ja gerade wieder den Zug. Ja. Er ist jetzt nicht so, dass er, sagen wir mal, auf kurze Zeit stört. Ja. Wenn er dann aber noch lauter ist und das ständig en kurzen intervallen. Sí, son intervalos constantes y bien altos, ¿no? Es decir, que es una molestia tremenda, ¿eh? Entre los coches que tenemos en la autopista aquí al lado, más luego el tren, pues usted imagínase, ¿no? Cómo vivimos aquí, dice. Ja, dann wird's unerträglich. No, insoportable, no hay otra Auch palabra. hier hört man es deshalb mit großem Interesse, wenn der Bundesverkehrsminister einen nationalen Verkehrslärmschutzpakt. Así que aquí, dicen, les interesa, estos habitantes escuchan con gran atención lo que el ministro de Transporte alemán tiene que contar, nos va a contar. Fíjense cómo se prepara un reportaje, ¿no? No empezamos con el ministro, como aquí, todos con el micrófono detrás, a escuchar la típica tontería, la frase que nos va a soltar, el Noticias Made in Spain, que yo no sé quién aguanta eso todavía a estas alturas, sino hemos empezado simplemente con gente sufrida, gente que sufre el plan y que ahora está un poquito a la expectativa de a ver qué me prometes, hermano ministro, qué vas a hacer para mi paz y tranquilidad, yo que vivo ahí, como acabamos de ver, al lado de esa autopista y al lado de un tren, ¿no? Solo faltaba ya el aeropuerto también al lado, ¿no? Fíjense cómo empieza un reportaje de las noticias alemanas frente al típico rollo de no sé cuántos becarios y periodistas detrás con el micrófono atosigando aquí al ministro. Vamos a ver, y seguimos.
Pakt präsentiert. Mit rund 4 Milliarden Euro soll der Fluglärm um 20% gesenkt werden. Así que vamos a ver ya el plan del ministro, no hace falta ni escucharle, sino mucho más impactante las imágenes y los datos, que es lo que queremos, pero precisos y cortos, no escuchar a la media hora hablar al ministro, digo, otra vez a la española, sino como tiene que ser, periodismo conciso, pragmático y claro. Entonces dice, una parte del plan, bajar en 20% el ruido de los aviones, algo insoportable para la población, y más Alemania está llena de ciudades y aeropuertos, bajar un 20% este ruido que estamos escuchando. 20% gesenkt werden, der Straßenlärm um 30%. Aquí tenemos el otro ruido que nos molesta, y también Alemania, un país lleno de carreteras y buenas autopistas y las mejores conexiones que tú quieras, pero bajar por favor el ruido de la calle en un 30%, eso también lo promete el ministro en su declaración. Der Lärm durch Schienenverkehr sogar um 50%. Y esto un 50%, fíjense lo que quiere bajar, que eso es increíble, ¿no? Es bastante. Bajar el ruido por la vía, por los trenes, en un 50%. Ese es el paquete nacional. Möglich werden soll all das unter anderem durch veränderte Anflugrouten, durch zusätzliche Lärmschutzwelle und modernisierte Bahnwagen. Todo esto se va a hacer pues cambiando las rutas de los aviones, de cómo llegan y salen de los aeropuertos, por supuesto las carreteras, pues nuevos muros de estos antirruido, como se llaman, y también cambiando los vagones, ¿no? Sobre todo los vagones que hay que cambiar, que hay que invertir en los vagones para que hagan menos ruido en las vías. Ahora usted me dirá cuál es el ministro español que se está dedicando al ruido o que realmente nos ha venido con un paquete interesante para también bajar un poco el ruido que tenemos aquí en nuestras ciudades, pueblos y muchos sitios en España. Pero bueno, vamos a seguir con los alemanes primero. Bahnwaggons. Bürgerinnen und Bürger sind nicht bereit, an der Schiene, an der Straße, am Flughafen Verkehrslärm hinzunehmen. Nuestros ciudadanos ya no están, es así, ahí el ministro habla palabras claras y por eso está bien que escuchemos justo esa frase. Los ciudadanos ya no están dispuestos a aguantar los ruidos junto a trenes, a vías, junto a autopistas y aeropuertos, ¿no? O zonas donde entran los aviones. Así hay que hablar. Verkehrslärm hinzunehmen. Wir brauchen aber Mobilität. Pero claro, por otra parte necesitamos, ¿no? Con sociedad moderna necesitamos la movilidad. No podemos parar el tráfico, pararlo todo, ¿no? Trans zu erhöhen, die Lebensqualität zu erhöhen, braucht es dringend verstärkte Lärmschutzmaßnahmen. Para aumentar la calidad de vida en nuestro país, a ver cuando escucha usted a un ministro, en vez de decir las tonterías que dicen los nuestros, decirle a usted, viendo las noticias, encima este montaje está bien hecho con el ruido y lo que dice el ministro, viendo a usted hablar de calidad de vida a los españoles. Quiero mejorar la calidad de vida, pero no con gilipolleces, no con tonterías, sino con algo concreto. Venga, ahí van no sé cuántos millones y vamos a empezar a cambiar los trenes, vamos a cambiar estas piezas de los trenes para que aumente disminuya un 50%, vamos a preparar en las carreteras un nuevo asfalto para que ahora vamos a ver todo eso, pero bueno, no me quiero precipitar. Pero ojalá que usted algún día diga, oye, mira, por fin veo en el noticiario, veo aquí a un ministro o leo que dice algo que vi un día en YouTube. Pero ojalá que no sea en 10 o 20, 30 años, un poquito antes, ¿no? Y si no, ya sabe lo que hay que hacer, ¿no? Cada 4 años votamos, ¿no? No tengo que decirle más. Pero venga, dejemos al ministro que acabe. Viel Lärm um nichts fürchten allerdings geplagte Anwohner, die Muchos creen que no, que lo que dice no puede ser o no es verdad. Aquí ya estamos en la parte negativa, como tiene que ser siempre el periodismo, la buena y la mala. Muchos habitantes junto a las vías dicen que no creen. Mucho ruido para nada, dicen, ¿no? Muchas veces y poco. Aquí tenemos nuestros vecinos que en su día escuchó ya algo parecido, dice, y bueno, y que no, que sigue haciendo el mismo ruido. Fíjense lo cerca de que vive este señor, en la capital, ex capital, perdón, en Bonn. Conozco encima esta calle, en Bonn, donde viví. También, fíjense lo que dice del tren que pasa allá al lado. Theo Broichmann zum Beispiel wohnt in Bonn direkt an der Bahn und hat die Ohren voll von vorbeirasenden Waggons. Lo que tiene este hombre, dicen, es no las narices llenas, sino está hasta arriba de los oídos de escuchar aquí estos vagones cada día pasar, no sé cuántas veces. Me encantaría vivir en otro sitio, donde no hay tren, no hay ruido de calles, no hay ruido de nada, pero conseguir eso es muy difícil. No, es un jubilado. Y eso que en el país de las ideas, Alemania dice, no nos faltan las ideas para proteger nuestros oídos. Lo que falta es, como siempre, ponerlas en práctica y pagarlas.
Dabei nicht, es fehlt aber oft das Geld, sie El dinero y umzusetzen. ponerlas en práctica. Flüsterbremse für Güterzüge zum Beispiel kostet pro Waggon Ahí la tenemos, ¿no? El freno que es silenciador, ¿no? Lo llaman el freno silenciador, que se podía poner en todos los vagones, ¿eh? También en España, cuidado, esto no es un tema solo alemán, pero fíjense lo que cuesta cada silenciador de vagón. Vamos a ver lo que cuestan. zum Beispiel kostet pro Waggon gut 4.000 Euro. 4.000 euros que tiene que pagar alguien, ¿no? Pero quizás se malgasta el dinero en otras cosas y se podía pagar 4.000 euros para preparar los vagones, acondicionarlos para que hagan la mitad de ruido cuando pasan encima de o cerca de tu zona, ¿no? Residencia, de tu casa. Macht das nervige Rattern aber um die Hälfte leiser. Oder der neue Flüsterasphalt für Autos. O lo mismo, el nuevo asfalto silencioso, ¿eh? Que está ya inventado, ahí está. ¿Por qué demonios no se ponen más carreteras, en más autopistas? Claro, tema de coste, lo de siempre. Y los políticos a veces no se sabe bien en qué gastan y en qué no deberían gastar tanto, ¿no? Bahnen, der ist doppelt so teuer wie normaler Belag. Dice, claro, este asfalto cuesta el doble que el normal. Pero es que absorbe el ruido, por Dios. Lo absorbe. Der ist doppelt so teuer wie normaler Belag, aber auch nur halb so laut. Dice la mitad. Claro, es el doble de caro, pero el doble de menos ruidoso, la mitad de ruido. Perdón, ya me estoy haciendo un lío. Fíjense. Ahí está, todo inventado en el país de las ideas y de la ciencia y de la innovación. Todo está ya hecho. Solo falta pagarlo y ponerlo. A ver si el ministro cumple, ¿no? Hombre, aquí lo dice el Race alemán, que no se preocupa solo de no sé qué cosa, sino dice el ruido es el gran agobio de la humanidad, el ruido de las calles, de las carreteras, en cualquier país, en cualquier sitio, dice, es el gran agobio de la humanidad moderna de hoy. Der Menschheit und hier haben wir jetzt einen Straßenbelag, der sehr viel Lärm einfach aufnimmt durch seine besondere Bauweise. Y aquí tenemos, por fin, dice, aquí tenemos un nuevo asfalto que es que se chupa el ruido, por su forma de cómo está hecho, lo absorbe, dice. Bauweise, insofern ist es zu begrüßen, dass hier auch erstmalig in der Stärke verbaut wird. Así que es muy positivo que aquí por fin lo estén aplicando, dice la representante del Race alemán, ARC, el mayor automóvil club de Europa, que se dedica también a estos temas. Mit den Milliarden aus dem Lärmschutzpakt könnten einige Abschnitte so ausgestattet werden und zusammen mit Schallschutzwänden soll es für die Anwohner vieler Problemstrecken dann deutlich leiser werden. Así que con esos muchos miles de millones que promete el ministro se podían preparar algunas partes, algunos tramos y también con los muros de contención de ruido y bueno, y eso podía ayudar muchísimo, aliviar mucho y mejorar el nivel de vida que decía el ministro antes, ¿no? De muchos alemanes que viven al lado de estas carreteras. Y eso suena bien, dice. Pero claro, vamos a creérselo al señor Gimpel, que está tan sufrido aquí, cuando lo vea él y cuando lo escuche él, ¿no? Hasta entonces mejor no creamos nada, ¿eh? Así acaba el reportaje, bien escéptico, como tiene que ser el buen pevismo. Pero fíjense, estas son las ideas que lanzan los políticos en estos tiempos, ojalá que luego se hagan realidad, y es que aquí el problema no es que se hagan realidad, no, es que aquí ni siquiera escuchamos estas ideas. Por eso digo, si usted escucha algo, por favor, póngalo aquí debajo, somos muy plurales, democráticos, dejamos las opiniones, ojalá que no machaquen mucho, no sean muy críticos y menos insultones, por favor, pero que nadie me diga si ha escuchado esto, si nuestros políticos se preocupan de nuestros ruidos y se preocupan del nivel de vida de los españoles, que es lo que más nos importa, creo que yo, o muchísimo a mucha gente. En fin, y aquí creo que acaba, ¿no? Bueno, ya estamos en, desgraciadamente, un atentado. Eso ya es un tema político, esos son los temas que aquí también creo que dan sin parar. Pero creo que este tema era más original, estaba bien enfocado y toda una sugerencia para alguno. Espero que lo haya visto aquí algún político y si no, se lo mande el link. Es muy fácil mandarle el link de este vídeo a quien decida estas cosas aquí en Madrid, en España. Y ojalá que alguien tome nota. Un saludo y hasta el próximo reportaje aquí en Otra Televisión es Posible. La RTL Noticias. Y compárelo luego con los temas que tiene que ver o que suele ver usted cada noche en su telediario favorito. Inzwischen einig, aber Lärm ist eben auch die billige Variante. Ihn zu dämmen kommt dagegen meist teuer, ob an Autobahnen, an Flughäfen. No, dice sí, el ruido es la variante económica, la variante barata, porque hacer que desaparecer el ruido es bien caro, ¿no? Es algo bastante costoso. Andauernder Lärm macht krank, da sind sich die Experten inzwischen. No, y lo que todos los expertos saben ya dice es que el ruido constante enferma a la población, la hace menos. Da sind sich die Experten inzwischen einig, aber Lärm ist eben auch die billige Variante. Ihn zu dämmen kommt dagegen meist teuer, ob an Autobahnen, an Flughäfen oder an Eisenbahntrassen. Aber
Wir sind ja in der Zeit der Konjunkturpakete und da will sich Verkehrsminister Tiefensee nicht lumpen lassen. Así que el ministro de Transporte alemán, Tiefensee, parece que va a preparar. Estamos en la era de los paquetes coyunturales, ¿no? Hay que apoyar a la economía, hay que animar el país, construir. Entonces, en vez de malgastar, como lo hemos hecho, lo estamos haciendo aquí, ¿no? Con esas obras, ¿no? El plan, ¿cómo era? El plan E, ese que nadie sabe para qué sirven los pueblos y tal. Pues aquí viene un plan antirruidos. Fíjense la comparación, siempre es interesante comparar, para eso estamos aquí haciendo zapping constantemente entre noticias españolas. Bueno, un tema que en España daría también mucho que hablar. ¿Qué pasa con el ruido? Ruido de aviones, ruido de coches, ruidos de trenes, de autopistas, de obras. ¿Qué pasa con el tema ruido? Bueno, pues aquí tenemos por fin un ministro que en vez de preocuparse de la oposición o de las chaquetas, ¿cómo era? De los trajes o de no sé qué escándalos, se preocupa de la población. ¿Y qué sufrimos los pobladores de un país? Por los ruidos. Vean este tema. Las americanas, inglesas, francesas, alemanas. En esta nuestra redacción, en otra tesis posible. Así que fíjense, comparen el plan E y ahora comparen el plan de una millonada también en inversión anti-ruidos, para apaciguar un poco el país. Y creo que Alemania no es el país más ruidoso de Europa, digámoslo así de claro, y tampoco voy a decir cuál es. Kündigte jetzt ein nationales Lärmschutzpaket an. Un paquete nacional contra el ruido.